Titulares. Audiencia de apelación en el caso Villavicencio se defirió. Álvarez presentó al CNE su desafiliación a la Revolución Ciudadana. En el feriado por los difuntos e independencia de Cuenca, bajará el IVA. Lazo envió nueva terna para la Superintendencia de Datos. Designan secretaria de la Comisión de Selección del titular de la Contraloría. Hola, ¿qué tal? Televidentes de Ecuador y el mundo, bienvenidos a Noticias Soromar en este martes 24 de octubre. Un juez de garantías penales condenó a Jorge Francisco M.A. a 40 meses de prisión por el ingreso de artículos prohibidos en la cárcel de Guayaquil. Aquí iniciamos Noticias Soromar. Por la apelación a la prisión preventiva presentada por la defensa de Carlos A., presunto implicado en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, fue diferida para mañana 25 de octubre. Esto luego de que la Fiscalía atribuyera el aplazamiento a un pedido de la defensa del procesado. Recordemos que en primera instancia, el procesado, que actualmente se encuentra en la cárcel 4 de Quito, buscaba que una jueza conceda su traslado a otra cárcel. Sin embargo, el recurso le fue negado. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, rechaza la sentencia de 19 años por violación en contra del ex asambleísta Peter Calo, mientras que la fiscal general del Estado indicó que nadie está sobre la ley. Por unanimidad, este 23 de octubre de 2023, un tribunal de la Corte de Justicia sentenció al ex asambleísta por Pachacuti, Peter Calo, a 19 años de prisión como autor directo de violación. Además, Calo debe de pagar a la víctima una reparación de $10.000 y una multa de 600 salarios básicos. Asimismo, los jueces suspendieron los derechos de participación política al ex legislador y ordenaron el tratamiento psicológico para la víctima. Frente a eso, la fiscal Diana Salazar dijo en su cuenta de X: "Nadie está sobre la ley. Es importante que garanticemos los derechos de las víctimas". Antes de esta sentencia de primera instancia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas también informó que se realizó un plantón para exigir la libertad de Calo, considerando que Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ya había calificado este caso como una persecución política y este 23 de octubre se pronunció nuevamente. No es que ha cogido en la calle y haya violado como están pretendiendo. 3 meses de una relación donde prácticamente lo planifican con todo. ¿Para qué? Para que aquí aparezca con un tema tan delicado como es la agresión sexual en este caso. Por ello, queridos compañeros, vamos a apelar a esta cuestión. Llevemos este mensaje. No podemos aceptar como normal la justicia funcione de esta manera. Por ello, queridos compañeros, con toda la solidaridad, compañera Nelly, vamos a ir hasta las últimas consecuencias de ley. Llevaremos este caso, que seguramente con Papitas también vamos a tener conocimiento de todo el escenario. 3 meses, quiénes nomás están involucrados, lo que construyeron. Y esto en alguna parte del mundo tiene que haber justicia, pues ya aquí en el Ecuador no la tenemos. Pero, ¿de dónde nació este caso? El pasado 26 de abril, Peter Calo fue detenido en Quito por la supuesta violación de una joven de 19 años. Según las diligencias, la víctima habría sido citada por Calo para ofrecerle un trabajo. La mujer de 19 años acudió a un hostal cerca de la Asamblea Nacional. Una vez allí, se habría cometido el delito. La joven dio la alerta y el ex asambleísta fue capturado. 2 días después, se le colocó un grillete electrónico. Sin embargo, el 15 de mayo de 2023, luego de presentar su renuncia a la Asamblea, fue detenido otra vez, tras de que se retirara el aparato, y desde esa fecha está recluido en la prisión 4 Norte de Quito y seguirá allí, pues todavía puede interponer recursos antes de que la sentencia se ejecute. Berlín Mendoza, Noticias Soromar. Y la Fiscalía General del Estado informó mediante su cuenta de X la presentación de una acción extraordinaria de protección en el proceso denominado Helicópteros DRUF. Esto ocurre tras la decisión de un tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de dar por caducado el proceso por peculado el pasado 10 de octubre de 2023. Con este recurso, la Fiscalía aspira a disponer la reparación integral de los derechos constitucionales vulnerados y anular la diligencia realizada.
además de una convocatoria a una audiencia de apelación dispuesta por la Corte Nacional de Justicia. Y el primer mandatario Guillermo Lasso envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una nueva terna para la designación de la autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos. Quienes constan en la terna son Diani Di María Maino, doctora en jurisprudencia, también Denis Marín, ex asambleísta social cristiana, y por último, la abogada María Alexandra Maldonado Navarro. Esta entidad está encargada de sancionar a las empresas responsables o encargadas del manejo de datos personales, basándose en la Ley de Protección de Datos Personales que entró en vigor el 26 de mayo de 2021. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anunció la reanudación del concurso público para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Además, por unanimidad, los comisionados y tal como lo establece el reglamento, la entidad designó a Freya Guillén como la nueva secretaria de la Comisión Ciudadana. Guillén reemplazará a Francisco Toral, quien fue suspendido de su cargo. La secretaria en funciones continuará con la notificación de las calificaciones a los postulantes, proceso que fue temporalmente suspendido por disposición judicial el 5 de octubre pasado. Y el asambleísta Ferdinand Álvarez presentó su solicitud de desafiliación del Movimiento Revolución Ciudadana al Consejo Nacional Electoral. Esto posterior al conflicto que ha tenido en las últimas horas con el ex vicepresidente Jorge Glass por la publicación en redes sociales de unos audios de sus conversaciones. Además, mediante un comunicado manifestó que en las próximas horas dará a conocer los motivos de su separación a la bancada correísta, en el que militó desde el 2020 y consiguió la reelección a la Asamblea por el Distrito 3 de Guayas. En el nuevo legislativo ya empezaron a evaluar nombres de quienes podrían llegar como autoridades, aunque de momento solo 2 bancadas designaron a sus jefes de bloque. Aunque la posesión de la nueva asamblea aún es incierta, ya iniciaron los diálogos dentro de las 5 bancadas para definir quiénes aspiran a los cargos de autoridades legislativas, aunque aún no se han logrado acuerdos. Y de hecho, solo 2 de las 5 ya nombraron a sus jefes de bancada. En el caso de ADN es Valentina Centeno, mientras que en Construye es Patricio Carrillo. La definición de quienes manejarán las comisiones y quiénes serán las principales autoridades es el primer punto de acuerdo entre las bancadas. Según la ley de la función legislativa, lo primero que deben hacer los legisladores es nombrar presidente, 2 vicepresidentes, los 5 vocales del Consejo de Administración Legislativa y la integración de las comisiones. Y aunque ninguna bancada ha confirmado los perfiles de quienes podrían postular a los cargos, hay figuras más conocidas que podrían llegar a dichos puestos. El caso de Marcela Holguín, por ejemplo, quien fue primera vicepresidenta de la Asamblea disuelta. Viviana Velozque también es reelecta y fue la proponente del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Pierina Correa, hermana del expresidente Correa, y al ser su lista la más votada, presidirá la sesión inaugural de la Asamblea hasta que definan las autoridades. Por otra parte, está Patricio Carrillo, quien será el primer vicepresidente de la sesión inaugural de la Asamblea. Fue ministro del Interior. Henry Kronfleck, que también logró la reelección y en 2021 su nombre sonó como la opción del Partido Social Cristiano para la presidencia del Legislativo. Y por último, Valentina Centeno, que aunque es su primera vez en la Asamblea, fue la tercera lista nacional más votada, por lo que acompañará a Correa y a Carrillo. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Mucha atención. El presidente electo Daniel Noboa, en su agenda por Italia, insistió en la necesidad de contar con asistencia internacional en la lucha contra el narcotráfico. Otro tema importante, y en eso vamos a necesitar su ayuda y recomendación, es la destrucción de la droga. Sistemas que funcionen, porque hoy en día en el Ecuador no funciona. Ve la magnitud de los números y la proporción es muy muy grande. El presupuesto total del ejército del Ecuador es 900 millones aproximadamente y de la policía 1.300.
Entonces 2.200 y pico millones, toda la seguridad, pero lo que se mueve en coca es más de 30 veces eso. Para eso se necesita asistencia internacional. El vicepresidente Alfredo Borrero inició el proceso de transición con Verónica Abad, en el que informaron que la institución maneja un presupuesto anual de más de 3 millones de dólares. Al igual que el presidente Guillermo Lasso con Daniel Noboa, el vicepresidente saliente Alfredo Borrero y la entrante Verónica Abad iniciaron con su propio proceso de transición. Un corto informe que le acabamos de entregar a la señora vicepresidenta, se van a delinear ya los equipos de trabajo para que este proceso de transición sea absolutamente profesional, técnico y con toda la información. El equipo legal que nos acompaña, constitucionalista, es muy importante para hacer una transición correcta, transparente, que es lo que queremos dar al pueblo ecuatoriano. A la reunión también asistió el equipo de trabajo de ambos, con el fin de conocer la hoja de ruta para la entrega de información. Simultáneo a esto, en los exteriores de la vicepresidencia se congregaron decenas de simpatizantes de la Alianza Acción Democrática Nacional. Además, Abad llegó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la policía. En la reunión, la Secretaría General de la Vicepresidencia, Cristina Rosero, indicó que para el cumplimiento de los decretos y funciones delegadas por el presidente, la institución maneja un presupuesto anual de 3.096.449, de los cuales el 87,6% corresponde al pago de la nómina. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, pero al regresar estaremos conversando con la asambleísta más votada del Ecuador, Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana, y precisamente para conocer cuál será la postura de este bloque legislativo en el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, además de las situaciones internas que se están viviendo en el interior del movimiento Revolución Ciudadana. A la pausa publicitaria, enseguida volvemos. Estamos de vuelta y seguimos con más información en Noticias Oromar. El consumo de agua contaminada es uno de los factores que complica la erradicación de la desnutrición infantil en Ecuador. Revisemos qué están haciendo las autoridades al respecto. Según el secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición, Erwin Ronquillo, 20.000 niños y niñas lograron recuperarse de la desnutrición infantil en el gobierno de Lasso. En porcentaje, este problema se redujo 3,5% para 2023, pero Ecuador aún presenta una tasa alta, que es el 20,1%. Si bien es menor a como este gobierno recibió la situación, éramos el penúltimo país en Latinoamérica con la tasa más alta de desnutrición crónica. Hemos ahora escalado unos 2 o 3 posiciones en ese ranking, pero todavía nos falta mucho por hacer. Uno de los factores que impide la erradicación más rápida de esta problemática es la calidad del agua. De hecho, según la encuesta nacional de desnutrición, el 37% de niños en nuestro país consume agua contaminada, especialmente en las zonas rurales de la Amazonía y otras regiones. Y justamente la calidad del agua y la dotación, la cobertura de agua y saneamiento es una de las mayores deudas que tenemos como país y que debemos comenzar a resolver. Aunque la competencia en este ámbito es de los municipios, Ronquillo asegura que han entregado 269 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados para proyectos de agua y saneamiento, algo que ven como un punto de partida, por lo que gestionan financiamiento para dejar al siguiente gobierno. Por otro lado, estamos dejándole financiamiento al próximo gobierno. Son financiamientos que ya se estaban negociando en este gobierno para los próximos años. Uno de ellos, por ejemplo, son 100 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones que están ya firmados y aprobados para entregárselos a los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos un crédito que vamos a firmar por 120 millones de dólares con el BID para proyectos de agua y saneamiento en todo el país. Aparte, estamos terminando de negociar con la CAF 75 millones de dólares para entregarle a 120 comunidades menores de 10.000 habitantes, justamente aquellas en mayor situación de vulnerabilidad, que están en las zonas rurales y que no tienen acceso a agua y saneamiento, que se les van a entregar de manera no reembolsable. Tenemos una
preidentificación de cuáles son las parroquias que tienen la mayor tasa de desnutrición crónica infantil y adicionalmente brechas de cobertura de agua y saneamiento, y hacia ellos va a ir dirigido este recurso. En este sentido, es importante recordar que la desnutrición infantil no es el resultado únicamente de enfermedades que no permiten que los nutrientes sean asimilados correctamente. Por ello es recomendable hervir el agua para reducir la afectación en los menores, así como una buena distribución de los alimentos. El niño está constantemente enfermo, entonces lo que regularmente y casi siempre le produce problemas como gastroenteritis o presenta síntomas como diarreas constantes, vómitos. La probabilidad es que contenga algún tipo de microorganismo, el agua purificada es casi nula al agua hervida. 50% de vegetales, 25% de carbohidratos y 25% de proteína. Obviamente siempre acompañado con su vaso de agua. Sobre la continuidad de la lucha contra la desnutrición infantil en Ecuador, el presidente electo Daniel Noboa ha manifestado que pondrá en marcha un plan de acompañamiento en los primeros 1000 días de vida de los niños. Para ello prometió entregar un bono mensual de alimentación de $60 a las madres de familia. Asimismo, ha asegurado que habilitará una red nacional de guarderías. Tania Loor, Noticias Oromar. Y en este instante vamos a platicar con la asambleísta electa Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, quien ya se encuentra con nosotros vía telemática para mantener esta conversación con Noticias Oromar. Muchísimas gracias, asambleísta electa, por atender este diálogo. Con 52 votos, la Revolución Ciudadana se convierte en la primera fuerza política, precisamente por lo acontecido en las últimas elecciones. ¿Qué capital político le van a dar al bloque legislativo, tomando también en consideración que han perdido las dos últimas elecciones presidenciales? Buenos días, asambleísta. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por la oportunidad de conversar. A ver, algunas precisiones. Si bien solamente estamos leyendo el que no se alcanzó la presidencia de la República, los márgenes fueron muy pequeños, se cortó mucho la distancia y realmente pudo ser para cualquiera de los dos candidatos en contienda, por un lado. Por otro lado, revisemos los números. Se ha venido incrementando sostenidamente la votación a favor nuestro y de nuestros candidatos. Se lo vio en los resultados del 2021. Tuvimos 49 asambleístas, luego 2 se dieron de baja para quedar en 47. Fuimos nuevamente la primera fuerza política dentro de la asamblea. Luego en las seccionales también se volvió a incrementar la votación para tener 51 alcaldes, 9 prefectos, muchísimas presidencias de juntas parroquiales, entre otras cosas, y concejales también. Y con esta muerte cruzada y elecciones anticipadas volvimos a tener un incremento considerable de votación. En el caso mío de la lista nacional, más de 800.000 votos de diferencia a favor con respecto al 2021, y la presidencia se ha mantenido, no ha perdido votación, se ha mantenido, no se incrementó la votación a nivel de presidencia. Esa es la lectura, pero no, y ahora conseguimos más asambleístas, originalmente 52, peleamos 3 curules que no se pudieron recuperar, pero la votación, la cantidad de asambleístas y de autoridades seccionales se ha incrementado fuertemente, así es que yo no leería el escenario como una pérdida o como peor. Algunos dicen la muerte del correísmo, por el contrario. Hemos cometido errores quizá, eso es parte de una evaluación. Perfecto. Que se tiene que hacer a la interna del movimiento para poner los correctivos. En todo caso, ¿cuál será la postura de la Revolución Ciudadana en este nuevo periodo legislativo? Con 52 votos podrían buscar esos acuerdos para lograr la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Tienen como pretensión aquello? A ver, ocupar la presidencia y en general ser parte del Consejo de Administración Legislativa, CAL, de las autoridades al frente de la Asamblea, es un anhelo lógico, y siendo la bancada más numerosa, doblemente lógico. Sin embargo, ya en otras ocasiones, como en el 2021,
para lograr las condiciones de gobernabilidad al interior de las fuerzas que integraban el Pleno de la Asamblea, se replanteó y se acordaron otros nombres. Acá no estoy yo a cargo de esas conversaciones, eso se hace a nivel de Buró Nacional y Directiva Nacional, pero sería muy lógico ese anhelo como movimiento. Nosotros no hablamos necesariamente de nombres de personas, sino como Ya, movimiento. pero para como lograr esos bloque. propósitos, arquitecta, habría que mantener conversaciones, acuerdos con los Lógico. otros grupos A ver. políticos. ¿Con quiénes lo harán? ¿Con Construye? ¿Con el mismo ADN del presidente? Construye ha sido muy claro en decir que con Correa o algo del correísmo ni a la esquina. ¿Y Nosotros ustedes hemos también sido mantienen claros. esa misma filosofía con ellos ni a la esquina o hay que buscar un acuerdo nacional? A ver, ojalá se pudiera lograr un acuerdo ¿Y nacional, de qué eso sería dependería? ideal. De la buena voluntad y la madurez ¿Y ustedes política y tienen esa buena emocional voluntad de y quienes madurez estén política, gobernando. arquitecta, como Lo hemos Revolución Ciudadana? dicho, lo hemos manifestado desde el inicio que vamos a apoyar todo lo que ADN o su presidente Daniel Noboa proponga en la Asamblea Nacional, con la única excepción en los casos que tengan que ver con privatización y vulneración o regresión de derechos de la ciudadanía. Lo hemos dicho claramente, lo dijo nuestra ex candidata presidencial, lo ha manifestado mi hermano Rafael y yo también lo he manifestado en algunas ocasiones. ¿Esto qué quiere decir? Y también he dicho varias veces, y no ahora, desde siempre, que ojalá, más allá de que hubiera un bloque mayoritario o un solo bloque que pudiera tomar decisiones por sí solo, el diálogo siempre debe permanecer presente entre los bloques, porque no estamos ahí a título personal ni como movimientos políticos, estamos en representación del pueblo ecuatoriano y somos su voz. Por lo tanto, hay que tener claro que nuestro trabajo ahí debe ser enfocado por y para el pueblo ecuatoriano, a favor del pueblo ecuatoriano. Y para Arquitecta, eso se y como necesita un Revolución consenso entre la Ciudadana, en mayoría. esta ocasión sí van a permitir o van a garantizar esa gobernabilidad, porque así se lo prometieron al presidente Guillermo Lasso y más bien optaron como una postura de inquisición. Esta vez sí van a cumplir su palabra de permitir esa gobernabilidad que tanto anhelan los ecuatorianos para combatir la delincuencia, las mafias transnacionales y todo este ambiente hostil y de violencia que vivimos en el país. A ver, señor periodista, parece que usted no ha visto, no ha seguido la campaña electoral que tuvimos, donde el mensaje fue muy claro de lucha frontal, inclusive se dio detalles hasta de cómo se iba a invertir, los pasos que se iban a dar, se iba a declarar emergencia el tema de seguridad y empleo, entre otras cosas. Pero bueno, vámonos Pero al claro, que es que 2021. hay que dar un Yo- escenario de gobernabilidad para lograr esos propósitos y entendemos que todos estamos de acuerdo que queremos combatir la delincuencia y el narcotráfico, pero si no sí y llegamos a no. acuerdos, si no llegamos a A consensos y ver, si comenzamos a confrontarnos mutuamente, seguramente no vamos a lograr esos anhelados propósitos, arquitecta. nuevamente le voy a decir, parece que usted no ha visto la campaña. Nosotros hemos sido claros y en los 2 años de Asamblea Nacional que tuvimos antes de la disolución de la Asamblea, nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Aprobamos 11 leyes de las 38 que se aprobaron. 11 eran de seguridad. Esas son herramientas para que el gobierno nacional diseñe política pública, haga los reglamentos, asigne recursos y las utilice para luchar contra la inseguridad ciudadana que cobra muchas vidas diariamente. Las leyes y las herramientas están ahí. Es voluntad política, decisión, pantalones bien amarrados de quien ostente la presidencia de la República para implementarlas. Así es que nuestro papel, básicamente, en la Asamblea, en términos de dar apoyo al gobierno de Daniel Noboa, estaría enfocado en base a lo que él ha señalado en las leyes económicas urgentes que se requieren. Vámonos al 2021. No fuimos nosotros los que rompimos el acuerdo, fue Guillermo Lasso quien lo rompió. Nos mantuvimos en el acuerdo, Jaime Nebot con su agrupación y nosotros. Guillermo Lasso empezó su gobierno con todo el control de la Asamblea, con presidencia de la Asamblea, con mayoría de votos conformado por Pachacuti, Izquierda Democrática, los independientes y sus asambleístas. ¿De qué estamos hablando si tenían todas las condiciones para hacer lo que quisieran? Más vale mayor fluidez y mejor trato de las leyes en análisis
tuvimos a partir de que Guadalupe Llori fuera destituida de la presidencia, asumiera Virgilio Saquicela, se reconformara el CAL para tener una verdadera representación de las fuerzas presentes en el Pleno. Y ahí fluyó muy bien. Sí, pero sin el embargo tema del análisis de las leyes. terminó siendo una asamblea totalmente degradada con calificaciones nunca antes vistas en la historia. Sí, entonces yo creo que los resultados no fueron tan halagadores ni positivos, de arquitecta. parte de la prensa, con complicidad de parte de la prensa, y la no intervención de la población en informarse directamente. Entonces, no se puede Yo creería que las malas actuaciones de los pueblo. asambleístas no se las debe trasladar a la prensa, deben asumir su responsabilidad. Arquitecta. Me refiero a la desinformación, porque ustedes, algunos sectores de la prensa, hablaban de pactos con connotación negativa bajo la mesa con los socialcristianos, pero jamás mencionaron ninguna ley cuando fue aprobada unánimemente en el Pleno. A ese tipo de desinformación me refiero. ¿Hubo tema de diezmo? Sí. 2, 3 personas, somos los 137 asambleístas diezmeros. Hubo un caso de violación que ya está hasta con sentencia. Somos los 137 casos asambleístas violadores, que hubo actos de corrupción, ofrecimientos de parte del Estado, del gobierno para cambiar votación. Los 137 somos, no señor, no es así y no es correcta la generalización. Sí, pero fue calificada la institucionalidad. Bueno, para avanzar con la entrevista, ¿ustedes están logrando acercamientos, conversaciones con alguna tienda o alguna fuerza política? No hay tiempo que perder y además el próximo periodo legislativo y presidencial es sumamente corto. ¿Con quién están conversando para lograr esos acuerdos y buscar precisamente lo que usted acaba de un poco de manifestar, propósitos en bienestar de los ecuatorianos? Estamos hablando con todas las fuerzas políticas, excepto con Construye, que ha sido muy claro que con nosotros no quiere ir ni a la esquina, ni siquiera sentarse a conversar. Es una postura extrema que pues cada quien responda por lo que hace y dice. Nosotros tenemos la apertura para hablar absolutamente con todas las fuerzas representadas en la Asamblea Nacional, porque tenemos claro que es un corto periodo y que tenemos que generar las condiciones mejores posibles para que el Ejecutivo pueda implementar su plan de gobierno ofrecido en campaña a beneficio del pueblo ecuatoriano. Esa es nuestra postura y es lo que se va a mantener. A propósito, arquitecta, veamos esta claqueta en la que mostraremos el pensamiento, la reacción. Mire lo que dice ahí María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. No hay país, dice ella, no hay país si no cambiamos las mafias, o si no combatimos a las mafias y sus aliados. No creemos que el correísmo deba conducir los destinos del país. No seremos parte de una mayoría que le entregue al correísmo el destino de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinan al respecto de esta postura de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo? Es una postura muy clara en ella. Parece que se olvida que en algún momento, ruptura de los 25, su movimiento fue parte del gobierno de la Revolución Ciudadana y que gracias a la Revolución Ciudadana ellos comenzaron a ser visibles y posteriormente alcanzaron altos puestos en el gobierno de Lenín Moreno, que se volvió cómplice de sus acciones. ¿Por qué no saca una claqueta en cuanto que hable de los abusos de la policía bajo su mando, entre otras cosas? Esa es la postura. O sea, es muy fácil lanzar lodo con ventilador, pero ¿qué es lo que se ha aprobado? A ver, este gobierno también tiene supuestamente nexos con los narcos y todo. Y a ver, hay que respetar los procesos judiciales. ¿En qué momento se ha demostrado que nosotros hemos tenido o somos parte de alguna organización narcodelictiva? Sin embargo, se dan el lujo de referirse a nosotros como narcoasambleístas. Al terminar el proceso democrático y al conocer los resultados de quién era el presidente de los ecuatorianos, el embajador de los Estados Unidos dijo que fue un rotundo sí a la democracia y un fuerte no a los narcos y a los narcos terroristas. ¿Cómo interpretaría estas declaraciones del embajador norteamericano en el Ecuador? El embajador norteamericano, si se manifiesta de esa manera y se manifiesta en contra, y esas son en contra nuestro, tiene que probar. O sea, no ha mencionado nombres. También en su momento mencionaron los narcos generales, y los narcos generales no son pues de Revolución Ciudadana. Así es que estamos hilando
bastante fino y estamos echando lodo con ventilador. También nos han acusado de... ¿Y por qué no crímenes piden de entonces que clasificación. rectifique o que especifique a quién se está refiriendo? Como Revolución Ciudadana deberían exigir ustedes Porque aquello. cáigale el guante a Porque quien le chante, pues cáigale el guante a quien le chante, si no no nos se sentimos sienten aludidos, aludidos porque en todo caso con esta yo no me interpretación. siento aludida La para nada, Revolución por lo Ciudadana tanto no. no tengo ninguna razón para pedirle aclaración Porque alguna. también el silencio, como dicen, otorga, ¿no? El que calla otorga. Mire, usted está dando las respuestas a todas sus propias preguntas. Le estoy diciendo, el que le caiga el guante que se le chante. A mí no me llega esa aseveración, no tengo por qué tomarme la molestia ni destinar tiempo a pedir explicaciones, porque no se están refiriendo a mí, no tengo idea a quiénes se estén refiriendo, así que a los que se sientan aludidos que respondan o reaccionen, yo no. ¿Cómo no? Arquitecta, en estos días, y creo que fue precisamente el fin de semana, salieron a circular algunos audios que se filtraron accidental o intencionalmente. ¿De qué manera estos audios que están involucrando a la Revolución Ciudadana va a repercutir precisamente para que se siga debilitando este partido o este movimiento político? ¿A qué audio se refiere, por favor? Al audio en el que están involucrando a Jorge Glass, que nuevamente entra al escenario de la polémica y de estos casos sonados, a una ex asistente de él y también al asambleísta electo que iba a ser jefe de la bancada, Ferdinand Álvarez. Ferdinand fue coordinador de manera temporal, luego renunció. A propósito, acaba de renunciar del movimiento de la Revolución Ciudadana y presentó su desafiliación ante el Consejo Nacional Electoral, la solicitud de desafiliación. A eso me refería, acabo de enterarme de que también ha procedido a desafiliarse. Mire, es un tema, aunque involucre a miembros de la Revolución Ciudadana, es un tema netamente personal que para mí debe mantenerse en ese plano. Si bien yo he escuchado los audios y todo, no me voy a permitir comentar sobre el tema porque no conozco los detalles. El mal de la olla lo sabe solo la cuchara. Coincido plenamente con usted, y también hay que respetar los espacios, la privacidad de las personas. Categóricamente lo coincido, arquitecta. Pero mire usted, en algún momento las mafias de Colombia, del cartel de Cali y de Medellín, se enfrentaron precisamente por un lío de faldas y se enfrentaron a plomo. No estoy diciendo que la Revolución Ciudadana lo vaya a hacer, sin embargo puede ocasionar de que el proyecto político empiece a deteriorarse más de lo que está después de la última derrota presidencial y pueda ir precisamente en decadencia o en hundimiento con respecto a esto que no se sabe qué va a venir posteriormente o qué se vaya develando de estas conversaciones, de estos audios filtrados. A ver, primero, nosotros no somos las mafias ni los grupos a los que usted se refiere, somos un movimiento estructurado que se llama Revolución Ciudadana con un proyecto político, económico, social y ambiental, no de ahora, desde el 2006, el único que se ha mantenido fuertemente estructurado, que ha sido capaz de responder de manera inmediata poniendo candidaturas en todas las dignidades en disputa, y vuelvo a refutarle, aquí nadie ha perdido, no se obtuvo el objetivo, no se alcanzó el objetivo de la presidencia de la República, pero por la corta diferencia pudo ser para cualquiera de los dos y hemos ganado porque se ha incrementado la votación a todo nivel, inclusive luego la misma presidencial en segunda vuelta, así es que no lo consideramos una pérdida para nada. Sí, pero el deterioro del proyecto político, sí, mire lo que está ocurriendo en este mismo momento. Se acaba de develar en ese mismo audio que la asistente de Glass estaba enrolada en la prefectura de Pichincha y realizaba actividades personales para Jorge Glass. La desafiliación de Ferdinand Álvarez es otra también de las caídas de la Revolución Ciudadana. Y también entre las conversaciones no hemos escuchado la defensa de las mujeres de la Revolución Ciudadana para defender a una mujer. Ni siquiera ningún representante de los grupos o del buró político de este proyecto político ha defendido la imagen de una mujer. Ustedes que son defensores de las mujeres. Vuelvo a decirle, es un tema personal que desafortunadamente por no sé quién... o sea, si están desdeñando de ella, personal, ¿perdón? Que se defienda a ella. ¿Perdón? Si están desdeñando de ella, que se defienda a ella. Las mujeres de la Revolución Ciudadana. No conozco ese verbo. Pero en todo caso, mire, es un tema personal. Si
nos metemos a tomar partido por uno o por otro, solo ellos saben lo que pudo o no haber sucedido. Por lo tanto, ponerse a tomar partido es involucrarse en un tema que, insisto, es personal. Nosotros somos miembros de una organización política y nos mantenemos. Entonces, hábleme del plan de trabajo, del plan de gobierno, de cosas que atañen al movimiento y con todo gusto le contesto. Ya, pero aparentemente hay algunas irregularidades. Pongamos por favor la claqueta de Ana Galarza, asambleísta electa también de Construye, lo que dice al respecto. Mire, Ana Galarza dice, hay que investigar el destino de los salarios públicos de la prefectura de Pichincha, eso podría ser peculado. Y esto me imagino que es en relación a lo que se está develando en los audios filtrados. Mire, la prefecta de Pichincha entiendo que sacó una aclaración en la que efectivamente indicaba de qué fecha había trabajado esta chica en la prefectura. Si es que se considera que hay algún tipo de irregularidad, que se investigue, se analice y el organismo que le corresponda, porque la señora Ana Galarza dijo que ella iba a fiscalizar y eso demuestra su desconocimiento porque en su calidad de hoy asambleísta electa y ex asambleísta destituida por irregularidades, sabe perfectamente que los gobiernos autónomos descentralizados no están bajo nuestro escrutinio. Nosotros no podemos fiscalizar las actividades de los gobiernos autónomos descentralizados, eso corresponde a organismos como Contraloría. Entonces, si se considera que hay, y considera ella que hay una irregularidad, que ponga una denuncia a título personal y que se arranquen todos los procesos. O sea, yo siempre he dicho que cada quien tiene que responder por lo que dice y lo que hace, pero no se puede tratar de manchar o enlodar a una organización política por un tema que es netamente personal, que sí, los dos actores son parte de... Pero a ver, si usted mañana comete un delito, desaparece su medio de comunicación o hay que afectar a su medio de comunicación porque usted cometió un delito y trabaja ahí, entonces hay que ser un poquito serios en cómo se plantean las cosas y las opiniones que se dan. Bueno, somos serios y dijimos que íbamos a proteger el tema de privacidad de las personas y más bien estamos trasladando al escenario probable de cuánto afectaría la Revolución Ciudadana. Mi querida arquitecta Pierina Correa, muchísimas gracias por atender esta conversación, este diálogo. Como periodista, Pedro Clotario Cedeño, celebro su madurez, su tolerancia y ojalá que ese ADN que usted tiene se lo hubiera compartido con el expresidente Rafael Correa, seguramente hubiera sido distintas las cosas si no estuviéramos divididos los ecuatorianos como hasta ahora estamos y enfrentados entre correístas y anticorreístas. Muchísimas gracias, también arquitecta. También parte de complicidad de la prensa que siguen manteniendo... La culpa no es de la prensa, la culpa son de los actores políticos y quienes han defendido y quienes han estado detrás de los poderes, arquitecta. Vamos a la pausa publicitaria, ya volvemos. El Servicio de Rentas Internas SRI recordó a los ciudadanos que la tarifa del impuesto al valor agregado IVA se reducirá del 12 al 8% durante los días de feriado nacional previsto para el jueves 2 y viernes 3 de noviembre de 2023 por el Día de Difuntos y por las fiestas de Independencia de Cuenca respectivamente. De ahí que el IVA se reducirá a 8% en estos días, pero solo en los establecimientos registrados y que formen parte del sector turístico, como por ejemplo restaurantes, bares, hoteles o incluso boletos de avión. Se trata de la última reducción de IVA prevista para lo que queda de 2023. Un experto eléctrico y presidente del gremio de distribuidores de combustibles coincide en acusar a las autoridades energéticas del país por negligencia debido a la falta de gasolina y apagones. El país entero se prepara para recibir y no de buen agrado a los apagones. Jorge Hidalgo, experto en temas eléctricos, recuerda que desde hace 2 años se advertía de la posibilidad de que se produzca el estiaje en el sector donde se ubican las centrales hidroeléctricas. Perú y Colombia se prepararon, menos Ecuador. Se suma a esta lista de elementos insólitos que el parque térmico con capacidad de 1.700 megavatios tan solo genera la mitad. Y esto no es una casualidad.
Esto es negligencia que nos han puesto contra las cuerdas. ¿Y quiénes terminamos pagando los platos rotos? La población entera. Hidalgo señala que el único culpable es el ministro de Energía. El representante de los distribuidores de combustibles también cuestiona la política implementada por el secretario de Estado. Reveló que hace 15 días se afectó la comercialización de gasolina, ya que El Beaterio, Chauyabamba, Ladroncal y Pascuales se quedaron sin combustible. El gremio consultó al ministro del ramo. La explicación que dieron supuestamente era una falta de agua en el canal de Panamá. El gobierno ha denunciado públicamente que 800.000 galones de diésel subsidiado se desvían y no se sabe para dónde. Mas los distribuidores dicen que sí lo saben. El diésel se desviaría a las eléctricas camaroneras y al sector industrial. El único responsable de la venta de este combustible hacia las eléctricas es la comercializadora estatal Petroecuador. El ministro de Energías es ahora el blanco de las acusaciones. A todas estas acusaciones también se suma otra, la de haber modificado el término de apagón por una frase muy sutil: desconexiones temporales. Después de una incesante lluvia y tormenta eléctrica en Quito, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, confirmó que las precipitaciones continuarán en la capital en las próximas horas. Sin embargo, también se pronostican lluvias aisladas en otras zonas del norte de la costa y sierra, al menos desde el 24 hasta el 28 de octubre. En el caso de Guayaquil, Santa Rosa, Quevedo y Esmeraldas, habrá lloviznas de leve a moderada intensidad por las tardes, entre el 25 y el 28 de octubre, mientras que en Santo Domingo se prevén tormentas eléctricas, al igual que para la Amazonía, específicamente en Shell, Macas y Zamora. Según el INAMI, octubre será un mes de constantes lluvias y tormentas eléctricas, por lo que se recomienda tomar precauciones. Con esta información deportiva estamos llegando a la parte final. Recordamos que al mediodía tenemos más de Noticias Soromar, igual en el Noticiario Estelar. Y mañana tendremos una conversación con Henry Kronfle, asambleísta electo, precisamente para conversar sobre estos aspectos relacionados a la coyuntura política de nuestro país. Con esto estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias. Buenos días. Felicidades.